Inglaterra, 1970. Edward Ree, un hombre sencillo de 60 años, jubilado tras décadas de trabajo en una fábrica de cerámica. Estaba sentado en su sillón favorito cuando algo completamente inusual le sucedió. De repente, comenzaron a surgir en su mente recuerdos que no le pertenecían. Veía praderas verdes en Somerset, pero no en la época moderna, sino en un tiempo remoto, el siglo XVII. Sentía el aroma de la tierra húmeda. Escuchaba el mugido del ganado y distinguía rostros de personas que, sabía con certeza, habían muerto hacía más de 300 años. No eran simples imágenes vagas, sino recuerdos claros y detallados, tan vívidos como si los hubiera experimentado el día anterior. Mi nombre era John Fletcher, murmuró con las manos temblorosas. Vivía en Weston Island, tenía una granja y una esposa llamada Anne, al principio. Edward intentó desestimar aquellas visiones. Él era un hombre pragmático, poco dado a creencias sobrenaturales. Había pasado su vida trabajando y jamás había prestado atención a historias sobre reencarnaciones. Sin embargo, las escenas que lo asaltaban se volvieron tan intensas que comenzaron a robarle el sueño. Durante la noche soñaba que cabalgaba por los campos de Somerset en 1685. Observando la llegada de soldados y sintiendo el miedo propio de la guerra civil inglesa. Se despertaba gritando el nombre de Monmouth, el duque rebelde que lideró un levantamiento fallido contra el rey Jacobo II. Su esposa Winifred empezó a preocuparse. «Edward, ¿estás bien? Hablas dormido sobre personas que murieron hace siglos», le dijo en más de una ocasión. Él no sabía cómo explicarle que recordaba con precisión cada piedra de los caminos, cada recodo del río y cada vecino del tal John Fletcher. Lo más inquietante era que también recordaba su final. Fletcher había sido ejecutado tras la batalla de Sedgemoor, acusado de apoyar la insurrección de Monmouth contra el monarca. Desesperado por entender lo que le ocurría, Edward decidió hacer algo impensado. En 1972, con 62 años, utilizó todos sus ahorros para viajar a Somerset, en el suroeste de Inglaterra. Jamás había visitado esa región en su vida actual. Pero cuando el autobús se aproximó a Weston Island, su corazón comenzó a latir con fuerza. «Conozco este lugar», murmuró mientras observaba por la ventana. Y, efectivamente, lo conocía. Cada colina y cada curva del camino coincidían con lo que recordaba como Fletcher. Al bajar en la plaza central, sintió un escalofrío. Frente a él estaba la iglesia de St. Mary, más deteriorada que en sus recuerdos, pero inconfundible. Allí, supuestamente, se había casado con Anne, con las piernas temblorosas. Entró en el templo y pidió consultar los registros parroquiales del siglo XVII. Con manos inseguras hojeó las páginas amarillentas hasta encontrarlo. John Fletcher, casado con Entesque el 15 de junio de 1667. La confirmación lo dejó paralizado. Durante los días siguientes, Edward recorrió la zona como si fuese su hogar. Localizó el sitio exacto donde, según él, estaba la granja de Fletcher y conversó con vecinos que conocían antiguas leyendas. Un anciano en la taberna se sorprendió por su conocimiento. «¿Cómo sabes esas historias?» «Mi bisabuelo hablaba de la rebelión de Monmouth, pero pocos recuerdan esos detalles». Edward sabía porque, según él, los había vivido. Recordaba haber escondido a soldados rebeldes en su granero y sentir la tensión creciente mientras las tropas reales se acercaban. Regresó a casa con numerosos documentos históricos que confirmaban gran parte de lo que describía. Winifred estaba asombrada. «¿Cómo es posible, Edward?» Él no lo sabía, pero estaba decidido a descubrirlo. Comenzó a escribir cada recuerdo, cada detalle y cada emoción vinculada a la vida de John Fletcher. Sin que él lo imaginara, su historia llegaría hasta el oído del Drive Ian Stevenson, un reconocido profesor de la Universidad de Virginia y uno de los más prestigiosos investigadores de la reencarnación. Stevenson recibió el manuscrito de un libro titulado Second Time Round, escrito por un hombre común que afirmaba haber vivido en el siglo XVII.
Había estudiado miles de casos, casi siempre relacionados con niños. Pero nunca había encontrado un adulto con memorias tan específicas y verificables. Intrigado, decidió viajar a Inglaterra para entrevistarlo en su modesta casa de Epping. Edward no era lo que Stevenson esperaba, no tenía aspecto de místico ni de fanático, sino de un hombre simple. Reservado y sinceramente perturbado por sus experiencias. Doctor, le dijo, yo no quería creerlo. Traté de olvidarlo, pero los recuerdos son tan reales como los de mi infancia. El investigador comenzó a someterlo a preguntas detalladas sobre la vida en el siglo XVII. Las respuestas de Edward mostraban un nivel de conocimiento sorprendente sobre agricultura, política y costumbres que no aparecían en manuales comunes de historia. Por ejemplo, describió con precisión la arquitectura rural de la época, desde los materiales de construcción y la distribución interior de las viviendas hasta la ubicación de las letrinas. Habló también de métodos de cultivo, tipos de cereales, técnicas de conservación de alimentos y cría de ganado. Todo acorde con registros históricos, pero lo que más impresionó a Stevenson fue su relato de la batalla de Sedgemoor, el último enfrentamiento de la rebelión de Monmouth. Edward no solo conocía el resultado, lo narró como quien estuvo allí, el olor de la pólvora, el sonido de los mosquetes, el miedo de campesinos mal armados frente a soldados profesionales. Me escondí detrás de una cerca cuando los dragones del rey atacaron, contó con la mirada perdida. Vi morir a hombres que conocía desde niño. La sangre corría por los campos. Finalmente, Edward reveló algo aún más inquietante. Doctor, recuerdo cómo morí. Explicó que, tras la batalla, intentó regresar a su casa, pero fue capturado por soldados reales y llevado a Taunton, donde el juez Jeffreys, apodado el Sanguinario, dictaba condenas sin juicio real. Fue sentenciado a morir en la horca por traición y ejecutado el 12 de septiembre de 1685. Stevenson investigó los registros y encontró pruebas de la existencia de Fletcher y de los juicios de Jeffreys. Aunque algunos detalles menores y nombres no pudieron verificarse, quizás por la pérdida de documentos con el tiempo. Aún así, en 1974 publicó el caso considerándolo uno de los más impresionantes que había estudiado. El libro de Edward se editó y causó revuelo en Inglaterra con el tiempo. Otros historiadores detectaron inconsistencias, algunas fechas y nombres no coincidían. Los críticos sostenían que Edward podía haber leído sobre el periodo y, sin darse cuenta, haber creado una fantasía elaborada. Sus defensores afirmaban que, después de 3 siglos, era normal que hubiera lagunas en la documentación. Las críticas afectaron profundamente a Edward, que comenzó a dudar de sí mismo en 1981, cuando el caso parecía desvanecerse. Un historiador local encontró en los archivos restaurados de la iglesia de West Tennessee Island una lista de ejecutados tras la rebelión de Monmouth. Allí, con tinta desvaída, figuraba John Fletcher, granjero, ahorcado en Taunton el 12 de septiembre de 1685. Tal como Edward había descrito. Esto reabrió la investigación y se hallaron más documentos que confirmaban la ubicación de sus tierras y su matrimonio con Entesque. Incluso apareció el testamento de Anne, que coincidía en detalles con lo escrito por Edward. La noticia llegó al Drive Stevenson, quien decidió reabrir el expediente. Ahora había pruebas documentales sólidas que respaldaban gran parte de lo que Edward afirmaba recordar. No obstante, su naturaleza científica le impedía aceptar conclusiones definitivas sin dejar un margen para la duda. Incluso con esas coincidencias tan específicas, aún era posible que se tratara de una increíble casualidad o de información adquirida por medios que Edward no admitía. En 1983, Stevenson publicó una actualización de su informe, reconociendo la fuerza de las nuevas evidencias, pero manteniendo una postura prudente. El caso sugería la posibilidad de una reencarnación, aunque no la confirmaba de manera concluyente. Edward, entonces con 73 años, recibió aquella reivindicación, con sentimientos encontrados. Ya no me importa lo que piensen los demás, dijo, yo sé lo que viví y sé quién fui. Sin embargo, la historia de Edward Drew estaba lejos de terminar.
Con el paso de los años, comenzó a experimentar recuerdos aún más inquietantes, relacionados con la vida privada de John Fletcher. Discusiones matrimoniales, preocupaciones económicas y secretos que, de haber sucedido, un hombre del siglo XVII no habría compartido con nadie. También empezó a tener sueños fragmentados de otras existencias: un soldado romano, un monje medieval, un comerciante holandés. Ninguno de estos recuerdos tenía la nitidez de las escenas vinculadas a Fletcher. Y él mismo se preguntaba por qué aquella vida en particular se presentaba con tanta claridad. Llegó a elaborar su propia teoría. Quizá ciertas muertes, especialmente las que ocurren en circunstancias traumáticas, dejan una huella mucho más profunda en el alma. Tal vez la ejecución pública y la injusticia de su destino habían grabado esos recuerdos con una intensidad que ninguna otra vida había logrado. Al mismo tiempo, Edward comenzó a notar cambios en su personalidad. Desarrolló una religiosidad que antes no tenía y un interés casi obsesivo por la jardinería, una afición que Fletcher también había cultivado. Aparecieron nuevas fobias. No podía soportar ver películas con ejecuciones y el sonido de multitudes le provocaba pánico. Es como si John Fletcher estuviera apoderándose poco a poco de mí, confesó a un amigo. Su hija, Iris, notó transformaciones evidentes. Papá cambió desde que comenzaron esos recuerdos. A veces parece vivir en otro siglo. Pasaba horas en el jardín, como si contemplara los campos verdes de Somerset en lugar del barrio londinense, donde residía. De vez en cuando hablaba solo en un dialecto antiguo que, en teoría, no podía conocer. Winifred comenzó a inquietarse. «Edward, ¿estás aquí conmigo o estás con Entesque?», le preguntó un día. La pregunta era tan simple como profunda. ¿Dónde terminaba Edward Ree y empezaba John Fletcher? En 1988, cuando tenía 78 años, ocurrió algo que llevó la situación a un nuevo límite. Las memorias de Fletcher comenzaron a imponerse sobre las de su vida actual. Una mañana de invierno, Edward miró a Winifred y le preguntó con total seriedad: ¿dónde está Anne? ¿Debería estar preparando el desayuno? Su esposa sintió un escalofrío. Él la estaba confundiendo con la mujer de hace 3 siglos. Los episodios se hicieron más frecuentes. Despertaba preguntando por su ganado o preocupado por la cosecha, convencido de que los soldados del rey podían llegar en cualquier momento. Su mente parecía habitar simultáneamente en 2 épocas distintas. Stevenson, intrigado y alarmado, realizó varias visitas para documentar este fenómeno inusual, ya que, en la mayoría de casos reportados, las memorias de vidas pasadas tienden a desvanecerse con el tiempo, no a intensificarse. Winifred comenzó a llevar un diario con las confusiones de su marido. Hoy pasó toda la mañana buscando su azada favorita para trabajar el campo. Cuando le recordé que no tenemos ninguna, se molestó y dijo que debía preparar la tierra para sembrar. Se negó a comer patatas, asegurando que aún no habían llegado de América. En otra ocasión escribió: despertó gritando que los soldados estaban en la carretera. Me llevó media hora convencerlo de que estaba a salvo en casa.stvn. Son registró cada episodio con detalle. Sin embargo, lo más desconcertante surgió cuando Edward empezó a mencionar datos sobre Somerset posteriores a la muerte de Fletcher. ¿Cómo puedes saber eso?, le preguntó el investigador en una entrevista. Edward se mostró confundido. No lo sé. Simplemente lo sé. Era como si su mente no solo estuviera accediendo a los recuerdos de una vida anterior, sino a una especie de conocimiento colectivo de la región a lo largo de los siglos. La situación se deterioró rápidamente. Edward pasaba días completos creyéndose Fletcher, conversando con personas muertas hacía cientos de años. Exhausta, Winifred llamó a Stevenson. «Doctor, mi marido ya no está aquí. Vive en el siglo XVII». En su última visita prolongada, Stevenson encontró a Edward sentado en el jardín, vestido con ropa vieja, hablando en el dialecto de Somerset del siglo XVII. Al verlo, Edward sonrió con alivio. «Padre, qué bueno que ha venido».
Necesito confesarme antes de que lleguen los soldados del rey. Durante 2 horas narró pecados y remordimientos de Fletcher. Con un realismo emocional que conmovía, lloró al hablar de haber dejado viuda a Anne, de la culpa por haber apoyado la rebelión y del terror ante la ejecución. La escena tomó un giro inesperado cuando Winifred apareció con una taza de té. Edward la miró y de pronto su expresión cambió. Anne exclamó corriendo a abrazarla. Mi amor, pensé que los soldados te habían llevado. Por unos minutos Winifred fue entesque. Y respondió instintivamente en ese papel. Stevenson observó fascinado cómo representaban una escena íntima de hace 300 años. Edward le tomó las manos y le habló de la granja, preguntó por vecinos muertos siglos atrás. Queens minutos después pestañeó confundido y volvió a su identidad actual. Winifred, ¿qué hacemos en el jardín a esta hora? En diciembre de 1990. Edward fue ingresado en un hospital geriátrico. Su mente alternaba entre 2 identidades, 2 épocas y 2 realidades. Stevenson hizo su última visita sabiendo que el final estaba cerca. Lo encontró frágil, pero aún con esa intensidad en la mirada. Doctor, susurró, reconociéndolo por primera vez en meses, ¿usted cree que yo fui realmente John Fletcher? Era una pregunta cargada de años de dudas. Investigaciones y controversias. Stevenson respondió con cautela. Edward, en 40 años, investigando reencarnación, su caso es el más extraordinario que he visto. No puedo explicar cómo supo cosas que ningún registro documentaba y que después resultaron ser ciertas. Edward sonrió débilmente. A veces siento que somos 2 personas viviendo en el mismo cuerpo. John Fletcher nunca me dejó en paz. Ante la pregunta de si se arrepentía de haber investigado, reflexionó, no, descubrí que la muerte no es el final. Que el amor puede atravesar siglos. Mi amor por Anne y mi amor por Winifred es el mismo amor. Somos almas eternas viviendo experiencias temporales. En las semanas posteriores, Edward alternaba momentos de lucidez con episodios en los que era completamente John Fletcher. Las enfermeras informaron que a veces despertaba gritando por la presencia de soldados. Otras veces cantaba canciones folclóricas del siglo XVII que nadie reconocía. Su existencia se había convertido en una intersección entre 2 vidas, una coexistencia que desafiaba cualquier explicación racional. En enero de 1991, Edward Dree falleció plácidamente durante el sueño. Sus últimas palabras, según Winifred, fueron: he vuelto a casa. Tras su muerte, Stevenson reflexionó sobre todo el caso y escribió en su artículo final publicado en 1992, el caso de Edward Dree y John Fletcher nos obliga a reconsiderar nuestras ideas sobre identidad, memoria y continuidad de la conciencia. Aunque no podemos probar que Edward fuera la reencarnación de John Fletcher, las evidencias apuntan a algo extraordinario. La conciencia humana podría, de alguna manera, trascender la muerte física. Pero la historia no concluyó con la muerte de Edward. 3 años después, ocurrió un fenómeno insólito que daría un giro inesperado a esta ya increíble historia. Un niño de 4 años llamado Thomas, nacido en Somerset, en la misma región donde Fletcher había vivido, empezó a manifestar comportamientos inusuales. Dibujaba obsesivamente escenas rurales que parecían sacadas de siglos pasados, hablaba de su granja y preguntaba constantemente por Anne. Sus padres, que nunca habían oído hablar de Edward Dree, quedaron desconcertados al conocer el caso a través de un artículo local. Contactaron a los investigadores de la Universidad de Virginia, sucesores de Stevenson. ¿Las coincidencias eran inquietantes? Thomas conocía detalles de la agricultura del siglo XVII, dibujaba mapas de la región con exactitud histórica y poseía una marca de nacimiento en el cuello, exactamente donde la cuerda de una horca habría dejado su señal. El caso fue estudiado, pero permaneció inconcluso. Thomas creció, como suele suceder en la mayoría de niños con recuerdos de vidas pasadas. Olvidó esas memorias al llegar a la adolescencia.
El caso de Edward Dre se convirtió en uno de los ejemplos más controvertidos y fascinantes en el estudio de la reencarnación. Incluso el Dr. Stevenson, en sus últimos años, admitió no tener certeza absoluta sobre las conclusiones. En 2003, revisó el expediente nuevamente y escribió: "No puedo afirmar con certeza que todos los recuerdos de Edward se originaran en una vida anterior. Algunos detalles son visiblemente incorrectos, pero tampoco puedo explicar cómo un hombre común conocía hechos históricos obscuros que solo se confirmaron décadas después. La verdad sigue siendo un misterio. Edward conocía hechos históricos que fueron verificados tras su muerte. Mostró conocimientos sobre la vida cotidiana del siglo XVII y sus descripciones emocionales de la ejecución de John Fletcher resultaron visceralmente reales. Además, desarrolló fobias y rasgos de personalidad coherentes con la vida de Fletcher. Sin embargo, persisten incógnitas como explicar las pequeñas inconsistencias históricas en sus relatos si todas las fuentes posibles de información habían sido identificadas. ¿Por qué sus recuerdos se intensificaban con la edad? El impacto científico de este caso fue significativo. Reescribió parcialmente la manera en que se consideraban las memorias de vidas pasadas, mostrando que podrían ser más complejas de lo que se pensaba y que quizá involucraran múltiples fuentes de información, percepción extrasensorial, memoria genética o algún tipo de acceso a lo que algunos llaman archivo acásico. Los documentos y fuentes que respaldan esta investigación incluyen European Cases of Serial Incarnation Titled Dre. Ian Stevenson, Second Time Around, escrito por Edward Dre en 1974, Archivos de la Universidad de Virginia en la División de Estudios Perceptuales, Registros Históricos de Somerset, Inglaterra, y entrevistas con familiares de Edward Dre. Cada uno de estos materiales contribuye a sostener la magnitud y veracidad aparente del caso. Esta historia nos recuerda que aún existen profundos misterios sobre la naturaleza de la conciencia humana. Quizá la muerte no sea el final, sino simplemente una transición hacia otro capítulo de nuestra existencia eterna. Las experiencias de Edward Dre desafían nuestra comprensión de la identidad, mostrando que la memoria, el amor y la percepción de la realidad podrían trascender el tiempo y la muerte física. Muchos se preguntan, ¿fue Edward Dre realmente John Fletcher? ¿O estamos ante un fenómeno de criptomnesia, en el que recuerdos olvidados sobre historia se mezclan con la imaginación? Tal vez Edward tuvo acceso a algún tipo de memoria colectiva sobre Somerset, almacenada en algún nivel de conciencia que aún no comprendemos. Lo que sí es innegable es que demostró conocimientos precisos que solo fueron verificados décadas después de su experiencia. Los cambios de personalidad que sufrió, sus fobias, su habilidad para describir la vida rural y los detalles íntimos de Fletcher, sumados a los eventos de Thomas años más tarde, hacen de este caso un objeto de estudio sin paralelo en la investigación sobre reencarnación. La ciencia tradicional aún no puede ofrecer una explicación definitiva. Lo que mantiene viva la fascinación por Edward Dre y su extraordinaria historia, incluso la relación entre Edward y su esposa Winifred adquirió un matiz trascendental. Por momentos, ella se convirtió en Entesque, la esposa del siglo XVII. En su experiencia subjetiva, la intensidad emocional de estos episodios sugiere que el amor puede ser una fuerza que trasciende el tiempo y conecta vidas más allá de la muerte. Durante estas experiencias, Edward no solo recordaba, sino que revivía. Y por instantes su identidad y la de John Fletcher se fusionaban por completo. Los estudios de Stevenson sobre este caso revelan que la conciencia humana podría funcionar de formas aún desconocidas, donde la memoria, la emoción y la identidad no están limitadas por la vida física. Incluso tras la muerte, los ecos de experiencias pasadas pueden persistir, manifestándose en recuerdos que parecen imposibles desde un punto de vista racional. Este caso, más que confirmar la reencarnación de manera científica, abre un espacio para cuestionar la naturaleza de la existencia y el significado de la vida y la muerte.
La historia de Edward Dre también refleja la resistencia del ser humano a aceptar lo inexplicable. Su experiencia fue inicialmente recibida con escepticismo, burlas y críticas, incluso siendo tachado de fantasioso o de fraudulento. Sin embargo, la verificación posterior de numerosos detalles históricos, algunos imposibles de conocer por medios convencionales, ofreció una sorprendente legitimidad a su relato. Los hallazgos posteriores, incluidos registros históricos que confirmaban la existencia de John Fletcher, su matrimonio y la ubicación exacta de sus propiedades, reforzaron la posibilidad de que Edward no solo recordaba, sino que estaba conectado a un pasado real, la intensidad emocional de sus recuerdos. Su comportamiento y los episodios con Winifred sugieren que la identidad humana puede ser mucho más flexible y compleja de lo que la ciencia había planteado hasta entonces. Finalmente, el caso de Edward Dre nos invita a reflexionar sobre la vida, la muerte y la continuidad de la conciencia. Nos muestra que hay misterios que desafían la lógica y que el conocimiento humano aún es limitado frente a la complejidad de la existencia. A través de su experiencia, aprendemos que el amor, la memoria y la identidad podrían trascender siglos y que la conciencia, de maneras que aún no comprendemos, puede preservar ecos de vidas anteriores, desafiando nuestras ideas más fundamentales sobre el tiempo y la realidad.